Continuamos con el video. A continuación, un ejemplo más claro del uso de Xfoil. Primero ingresar al archivo ejecutable xfoil.exe, en el cual tenemos la interfaz donde se desarrolla el estudio de Airfoils. Aquí vemos una serie de menús y comandos en los cuales tenemos tanto opciones como Save para guardar, Load para cargar, NACA para ingresar a algún perfil determinado de 4 o de 5 dígitos dependiendo del interés del estudio, del enfoque donde se quiera realizar. Se puede interpolar, se puede realizar unas normalizaciones, se puede realizar también un seteo de airfoils a través de nodos. Entonces, lo que vamos a hacer primeramente es ingresar un perfil aerodinámico NACA a través de un archivo TXT. Este archivo TXT contiene las coordenadas en X y Y de un perfil aerodinámico. En este caso es un NACA 2412. Entonces ingresamos load, el nombre del archivo TXT y observamos una serie de características relativas a este perfil, tanto como máximo espesor, máxima curvatura, definiciones de límites en X y Y, la longitud de la cuerda de la línea media y densidades. Además, a través de la opción PPAR podemos ver el perfil graficado a través de los nodos. Por referencia inicial, ingresa con un nodo de 160. Lo que nosotros hicimos es cambiar el número de nodos con N240. ¿Qué me permite esto? Tener un mayor grado de trazabilidad a través de la curvatura, además de mejorar el estudio de los gradientes de presión en cada punto. Ahora volvemos al menú de Xfoil y vamos a ingresar la opción Upper, la cual nos va a permitir trabajar más adelante. Pero primero ingresamos a la página de NACA, observamos que aquí está el perfil que estamos trabajando, con sus características, con sus métodos de cálculo, muy importante para el estudio previo. Tras ello ingresamos a la página aerospace.com, en el cual tiene una calculadora atmosférica, el cual nos va a permitir calcular el número de Reynolds, el número de Mach y otras variables que pueden ser de interés para este estudio. En este caso, para tener una clara visión, vamos a trabajar con una velocidad de 50 metros sobre segundo. Se puede dar varias cuestiones, varias variables, pero en este caso no es tan necesario porque no tenemos un sistema experimental. Para un sistema experimental sí es necesario definir cada cuestión, cada variable es importante. Para que esa aproximación de simulación sea muy, muy cercana a la realidad. Esa es la idea de esos programas. Entonces, definimos el número de Reynolds. Lo que vamos a hacer es definir este grado de turbulencia a través del comando viscous. Ese comando viscous se puede ingresar como visc o simplemente con la letra V. Además de eso se ingresa el número de Reynolds, en este caso es 3.4 a la 6, está en grado de los millones, es decir que estamos trabajando con un flujo turbulento. ¿Qué más? Tenemos el número de Mach, que es relativamente bajo y no lo vamos a tomar en cuenta para ese estudio porque no va a afectar en casi nada al perfil de presiones. Ahora, para los cálculos se puede trabajar a través de un sistema iterativo. A través del comando iter se puede dar iteraciones de 100, 200, 300, 400 o n iteraciones, según sea la necesidad del usuario. En este caso se trabajará con una iteración de 100.
Ahora ingresaremos un ángulo de ataque. Este ángulo de ataque se determina a través de alfa, del comando alfa, y se ingresa un número. En este caso ingresamos el grado 0 y vemos cómo se definen las gráficas de CP para este airfoil. Y vemos cómo se grafican tanto las curvas de presión para la parte superior e inferior de la aspa, además que se logra apreciar las características del lift, de drag respectivos a este ángulo de ataque. Ahora se procede a ingresar un ángulo alfa de menos 2 grados. Presionamos Enter. Ahora se observa la nueva distribución de presiones dado el cambio del ángulo de ataque. Ha cambiado los coeficientes de drag, de lift y las relaciones de sustentación y de arrastre. Ahora se proporciona un ángulo de menos 4 y de igual manera se ve cómo cambian las relaciones de presión tanto en la parte superior e inferior de este perfil aerodinámico. Ahora se prueba con un ángulo de menos 6 grados y de igual forma se ve el cambio de distribución de presiones. Ahora es importante comprender que para realizar este estudio de ángulos es importante realizarlos en pasos de entre 1 y 2 grados. Por ejemplo, no ir de 2 a 10 grados o de menos 4 a 6 porque hay un paso de 10. Entonces esto limita y reduce la eficacia y la precisión de los cálculos. Entonces el comando init lo que nos va a permitir realizar es reinicializar el formateo de los ángulos alfa. ¿Y qué ganamos con eso? Ganamos que se fuerce a la solución viscosa a grandes cambios de ángulos. Eso permite que se reduzca el error, como vemos ahorita, con el paso del ángulo 0 y el paso del ángulo 2. Vamos viendo cómo ese error, esa aproximación, se acerca a las trazas de las líneas de presión. Como vemos en las líneas puntiagudas blancas, representan esa distorsión. Por lo tanto, a una mejor selección de un paso de ángulos, se va a tener una respuesta más estable y más precisa dentro de la distribución de presiones. De precisión. Ojo con esto. A menor paso que se dé el cambio de ángulo, mejor respuesta, mucho más estable y mucho más precisa en los coeficientes de presión. Demente. Ahora lo que se va a hacer es, mediante el comando aSequence, alpha sequence, prescribir una secuencia de ángulos alfa. Es decir, que a través de un intervalo de ángulos y con un paso determinado vamos a poder calcular una familia de curvas de distribución de presión. Es decir, que ese ángulo de ataque se va a definir en un intervalo. Y en este caso vamos a utilizar un intervalo dentro de menos 10 hasta 10 grados y se va a usar un paso posiblemente de 1 grado. ¿Y eso qué nos va a permitir? Nos va a permitir caracterizar las reacciones de un paso variable de ángulos. Y eso va a definir curvas relativas a dicho cambio. Y además de eso podemos obtener características innatas y nos va a permitir vislumbrar de mejor manera nuestro airfoil y su funcionamiento y su utilidad. Aquí vemos cómo se ha trazado la curva y también se representa la tabla asociada a los coeficientes de lift, drag y diferentes tipos de ángulo. Ahora se busca dentro de los comandos del menú del interfaz de Xfoil la opción para guardar los datos obtenidos dentro de esa iteración, que luego podrán ser ubicados en un bloc de notas o un archivo TXT.
el cual va a poder ser exportado a Ggplot o a Excel, según el gusto del usuario. En este caso vamos a utilizar la opción PACC. Eso nos va a permitir crear un archivo de acumulación, es decir, que va a recopilar todos los datos obtenidos de la iteración previa, y así vamos a garantizar que se tenga todos los coeficientes que se desean para el cálculo o para la graficación. Además de eso se ingresa algún nombre específico al documento TXT. Eso va a estar disponible en la carpeta del ejecutable de Xfoil. Ahí vamos a determinar dónde se ubica y vamos a poder abrirlo y vamos a poder estudiarlo. Volvemos a realizar la iteración a sequence con el fin de garantizar que se grafique todo. Lo volvemos a hacer y vemos que está todo en orden y que no ha habido ningún problema. Además de eso, la iteración se ha logrado guardar en el archivo firstExample.txt, que es el archivo de prueba de este ejercicio. Ahora procedemos a abrirlo y observamos tanto los cambios de ángulo, los coeficientes de lift, coeficientes de drag, los coeficientes de presión, los coeficientes de los momentos y las posiciones relativas de densidad. Esto es muy importante para el cálculo y el estudio previo a un diseño ya en la obra real. Volvemos con el menú Oper a los submenús de Oper B, en el cual vamos a ingresar el subcomando cpwr y vamos a poner saves cp.txt, que es el nombre del documento. ¿Qué es esto? Es el documento en el cual se registra las coordenadas x y y del airfoil. Además, se registra en cada coordenada el punto de presión, y eso nos permite distribuir ordenadamente una serie de coordenadas, el cual nos va a brindar la posibilidad de graficar la distribución de presiones asociada a un ángulo específico. En este caso es un ángulo alfa de 10 grados. La distribución de la presión se caracteriza por presiones mucho más bajas que la presión atmosférica sobre el borde de ataque superior del ala. Esto está asociado con el área de mayor curvatura de la superficie, y a medida que el aire se acelera alrededor del borde de ataque, la presión estática disminuye. A medida que el aire viaja hacia el borde de fuga sobre la superior, la presión se recupera hacia la presión atmosférica. El flujo de aire sobre la parte inferior se caracteriza por un punto de estancamiento en la superficie del borde de ataque superior, donde la energía cinética del aire se convierte completamente en presión estática. Este punto es el de mayor presión absoluta. La presión del aire sobre la superficie inferior es típicamente superior a la presión atmosférica, con la reducción de la presión hacia el borde de fuga. Los coeficientes de presión negativos representan presiones de aire locales inferiores a la atmosférica, presión con coeficientes de presión positiva, que representan presiones de aire locales superiores a presión atmosférica. El coeficiente de presión máximo alcanzable es un coeficiente de 1, que representa la presión de estancamiento. Un coeficiente de presión de 0 representa presión atmosférica.
La variación típica de la distribución de la presión con el ángulo de ataque se muestra en la figura siguiente. Los coeficientes de presión máxima sobre el borde de ataque superior aumenta al aumentar el borde de ataque, el ángulo de ataque, mientras que el punto de estancamiento en la parte inferior tiende a moverse hacia atrás al aumentar el ángulo de ataque. La distribución de presiones graficadas en el airfoil 2412 nos indican estos factores relevantes. Además, se puede conocer que el área encerrada por una distribución de coeficientes de presión representa la resultante de fuerzas que actúa sobre la superficie aerodinámica. Los coeficientes de fuerza normal y axial y los coeficientes de momento sobre cualquier posición de la cuerda se pueden calcular a través de un método de integración de la distribución de presiones. Una vez que el sistema ha sido diseñado y construido, es importante verificar la distribución de presión real sobre el ala de la aeronave, propela o blade o airfoil durante el tiempo de operación para confirmar que las distribuciones estimadas utilizadas para diseñar la aeronave fueron precisas. La medición de las distribuciones de presión sobre una superficie aerodinámica pueden proporcionar diferentes tipos de verificaciones de las cargas de vuelo, además que puede garantizar que las pruebas de túnel de viento o las simulaciones numéricas que se hayan llevado a cabo han sido totalmente garantizables. Y eso es todo. Muchas gracias.